esta presentación. I'm going to take you on a short guided tour of neurodynamics from its beginnings, and I'll include some points that I think are important for the clinician. Voy a llevarles a través de un tour guiado sobre lo que pienso que son los orígenes de la neurodinámica desde un punto de vista clínico, y voy a compartir con ustedes los puntos más importantes. First of all, what is clinical neurodynamics? We'll talk about. Primero hablaré de lo que es para mí la neurodinámica clínica. I'll try and convince you that I think it should be a specific aspect of physiotherapy. Intentaré convencerles de que creo que debería ser un aspecto específico de la fisioterapia. And I'll also give you some points on why specific skills are required for this approach. Y también voy a tratar de exponer porque creo que las técnicas deberíamos prestar más atención a las técnicas. ¿Cuál es la importancia de ello? Now, in the early development of neuromechanical approaches in physiotherapy, dentro del desarrollo de los enfoques mecánicos dentro de la fisioterapia, a repeating theme with both theory and clinical practice was the word tension. Creo que había un tema que se repetía en la clínica, que era la palabra tensión. And in the beginning, we had three techniques. Realmente al comienzo de este enfoque únicamente teníamos tres técnicas. The first one was, La primera, and the logic applied to the techniques was, realmente la lógica que se aplicaba a estas técnicas era if a nerve hurts, que si un nervio dolía, pull on the nerve. tirábamos del nervio. Okay? And the second technique was, La segunda técnica era, if it hurts too much, si en el caso de que el nervio doliese mucho, pull less. tirábamos menos. The third technique was, Y la tercera técnica era if it still hurts too much, que si todavía dolía mucho, don't do it. no lo hacíamos. And really, in those early days, the development was very rudimentary. Realmente al comienzo, en los primeros comienzos, el enfoque era muy rudimentario. And it's when we applied orthopedic techniques to the nervous system. Lo único que hacíamos era aplicar técnicas ortopédicas sobre el sistema nervioso. But then we had a new advance, which was the Slido technique, and that was called neural mobilization. De repente aparecieron nuevas técnicas que eran los deslizamientos y empezaron a llamarse técnicas de neuromovilización. So if we have a problem in the shoulder or the arm here, we could do a distal slider or a proximal slider. Por ejemplo, en la imagen que tenemos, si queremos hacer un deslizamiento a nivel del hombro, podemos hacer un deslizamiento distal o proximal. So now we have four techniques Entonces teníamos cuatro técnicas that we applied generically around the whole body. y las aplicábamos de forma general a cualquier parte del cuerpo. Another one is the slider technique for the lumbar spine. Esta, por ejemplo, es una técnica de deslizamiento para la columna lumbar. Now, at that point in the early 1990s, I was becoming aware that we had significant problems with the business. En ese momento, a principios de los 90, me di cuenta de que estábamos teniendo serios problemas en este área. And with current basic and clinical science research at that time, Y la investigación en ciencias básicas en ese momento, there was an enormous amount of evidence that this was not really a complete approach. dejaba claro que había grandes evidencias que nos decían que ese enfoque no estaba completo. And actually there were faults in the way we were practicing the approach. Realmente estábamos cometiendo ciertas faltas en la forma en la que aplicábamos las técnicas. Because when we move, we produce mechanical and physiological events in the nervous system. Porque cuando movemos el sistema nervioso se producen efectos tanto mecánicos como fisiológicos. And if we're thinking of neural structures themselves, we produce tension, sliding and pressure changes. Si pensamos en las estructuras neurales en sí mismas, lo que estamos produciendo es tensión, deslizamiento y presión sobre ellas. We produce changes in the blood flow, inflammatory changes and sensitivity in those neural tissues. Y al mismo tiempo producimos alteraciones del flujo sanguíneo, inflamación y sensibilidad sobre las estructuras neurales. So in an attempt to stimulate change in the business, I wrote a proposal in the English journal Physiotherapy. Con el objetivo de estimular estos aspectos dentro del área de la neurodinámica, escribí este documento, este artículo titulado Neurodinámica. This is where I propose that we should be moving away from the words neural tension and neural mobilization. Y fue aquí donde propuse que deberíamos alejarnos de terminologías tales como neuromovilización o tensión neural. And instead we should be thinking neurodynamically as a new term within physiotherapy. Y deberíamos hablar de otro nuevo término que yo propuse que fuese neurodinámica cuando nos referíamos a estas técnicas. In which there were key points that were applied from both the basic and the clinical sciences. Y quiero resaltar que fue un término que surgió tanto de la clínica como de las ciencias básicas. And to me, if we had one large stepping stone for neurodynamics, this would be it.
Para mí, si tuviese que decir uno de los principales puntos clave dentro de la neurodinámica, sería este. Where if we have mechanical events in the nervous system are perfect, Cuando los movimientos mecánicos, la mecánica del nervio es perfecta, the pressure and the tension behavior of the nerve is optimum, digamos cuando el comportamiento mecánico, la presión que soporta el nervio es óptima, it will not produce negative changes or adverse changes in the physiology of that structure. no se van a producir cambios sobre la fisiología que perjudiquen a la situación del nervio. However, if the nervous system experiences adverse force, Sin embargo, cuando el sistema nervioso experimenta fuerzas adversas, we know from the basic science that it definitely there are occasions when this produces pathophysiological changes. la ciencia básica nos dice que se producen también cambios en la fisiología. And the clinical expression of all this is basically related to abnormal sensitivity of those neural tissues. Y la respuesta que observamos en la clínica es que hay un cambio en la sensibilidad de esos tejidos. Now, given that there is something abnormal in the mechanics or the physiology of the neural tissues, Cuando se produce algún acontecimiento anormal, tanto sobre la mecánica como sobre la fisiología del sistema nervioso, I'm suggesting we should call that a neuropathodynamic situation. yo sugiero que se denomine que tenemos un problema patodinámico. And it may express itself as an abnormal neurodynamic test. Y se suele expresar este problema como un test neurodinámico anormal. Now, if this neurodynamic test is abnormal, Cuando el test neurodinámico es anormal, we can confidently say that a neural abnormality cannot be excluded in that patient. con seguridad podemos decir que no podemos excluir en ese paciente que exista un problema neurodinámico. Now, the diagnostic pathway that we take our patients on is an exclusion process. Creo que realmente cuando estamos valorando a un paciente lo que estamos haciendo es llevarlo a través de un algoritmo diagnóstico de exclusión. Intentamos excluir patologías. At specific points along the pathway, we have to stop and answer specific questions. Y en momentos específicos durante este camino diagnóstico nos tenemos que hacer ciertas preguntas que nos ayuden a excluir a ese paciente o no. And with procedures, we ask the same question: can the neural tissues be excluded from being a problem? En cada momento nos hacemos preguntas específicas y lo que nos preguntamos, hacemos test específicos y nos preguntamos si podemos excluir a ese paciente como un paciente que tiene una alteración del sistema nervioso o no. And if the answer to that question remains no through the whole process, then we have to include the nervous system as a potential problem in this patient. Si la respuesta siempre es no, tenemos que continuar haciendo más test para ver si el paciente realmente tiene un problema neural o no. Now that's a theory it's a construct, if you will, a theoretical construct. Es un constructo teórico That I'm now calling, when it's applied clinically, as clinical neurodynamics. y cuando lo aplicamos de forma clínica yo lo denomino neurodinámica clínica. And so to do this, one of the things we do is use a mechanical technique Realmente cuando utilizamos este enfoque lo que hacemos es usar unas técnicas mecánicas to influence pathophysiological changes in the neural tissues para producir cambios patofisiológicos en los tejidos. and hopefully convert them into normal physiological function. Y lo que intentamos es que a través de estas técnicas mecánicas se produzca un cambio en la fisiología hasta ser normal. Now I'll show you an example of a common line of reasoning that we use as physiotherapists in relation to the nervous system. Voy a poner un ejemplo que un paciente. Now this here is an ultrasound scan La imagen que tenemos es una imagen de ecografía of the tarsal, just proximal to the tarsal tunnel. próxima al túnel del tarso. Now, this is a vein around in the neurovascular bundle, Esta es una vena del paquete vasculonervioso and this is the nerve. y este es el nervio. Now, this here illustrates a model that we use clinically we apply generally through many aspects of neurodynamics. Lo que vamos a ver es un modelo que se puede aplicar a cualquier parte o casi cualquier parte del cuerpo en el que aplicamos la neurodinámica. And one of the lines of reasoning we use is if we fix the musculoskeletal system, the nerves will come right. Realmente una de las líneas de razonamiento que existen es que cuando tratamos las estructuras musculoesqueléticas también se produce un alivio o una mejora de las estructuras neurales. Now, this is a technique that we use to take pressure off the tibial nerve at the ankle. Lo que se va a mostrar en la imagen es una técnica que se utiliza para disminuir la presión que se produce a nivel del nervio tibial en el túnel del tarso. Which we know from the research can cause foot pain. Sabemos que esta técnica tiene efectos positivos a través de lo que hemos visto en la bibliografía.
Watch the size of the vein and the nerve. Nos tenemos que fijar en el tamaño de la vena y del nervio. As we do an opening technique around that nerve in the foot. Y vamos a ver qué Ankle. ocurre cuando hacemos unas técnicas de apertura en esta localización. It gets bigger and there's less pressure in the area. Vemos que ahora cuando hay menos presión en la zona, la vena es más grande. So we can see that we can take the pressure off and we can put it on and off whenever we like. There's another one. We do 2 or 3. Y realmente podemos aumentar o disminuir la presión cuando queramos utilizando diferentes técnicas. So the key point here is that pronation produces pressure on the nerve and supination reduces pressure. Lo que hemos observado y el aspecto clave aquí es que con la pronación disminuye la presión sobre el nervio y con la pronación, aumenta la presión sobre el nervio y con la supinación disminuye. So we can all be very happy now because if we fix the musculoskeletal system, we will take pressure off the nerve. Siguiendo la línea de razonamiento que hemos comentado antes, deberíamos estar contentos porque utilizando la supinación disminuimos la presión sobre el nervio y mejoramos su situación. Now, that's the model we're looking at now. Realmente el modelo del que estamos hablando es este. This is the musculoskeletal system exerting its effect on the neural tissues in relation to their neurodynamics. Estamos hablando del sistema musculoesquelético y de los efectos que ejerce sobre el sistema nervioso. But there's a big problem with it. Pero hay un problema en este enfoque. Because this doesn't always, it's not an accurate model sometimes. Porque a veces este no es un modelo apropiado. Now, in the neurodynamics approach, I propose that we have clinical models, we have clinical pathways. En el modelo de neurodinámica que propuse tenemos modelos clínicos para tratar al paciente. That now, in the clinical models, we can have general models that apply to everything. Dentro de los modelos clínicos tenemos modelos generales que se pueden aplicar a cualquier parte del cuerpo. Or we can have specific ones. Pero también tenemos otros específicos. Where the anatomical and biomechanical variations mean that the general models are not complete or they're inaccurate. Hay zonas en las que cuando cambia la anatomía o cambia la biomecánica, los modelos generales no se pueden aplicar y necesitamos modelos específicos. Now, I'm going to show you several videos Voy a mostrar varios vídeos that have a repeating theme. y vamos a hablar siempre del mismo tema. That challenge our beliefs about relationships between the musculoskeletal and the neural systems. Y se va a poner en evidencia o vamos a retar aquellas ideas que combinan el sistema musculoesquelético y el sistema neural. Now, this is the costoclavicular space, Este es el espacio costoclavicular, brachial plexus. el plexo braquial. Here we've got 1, 2, 3 parts of the brachial plexus. Tenemos 3 partes o 3 fascículos del plexo braquial. Clavicle, Tenemos la clavícula first rib here. Now y la watch primera this. costilla aquí. Observad Now- esto, por favor. Watch the movement there. El movimiento que se ha producido. And if we stop there, look at the distance between the first rib and the clavicle now. Observen, por favor, la distancia entre la clavícula y la primera costilla. And that was during scapular elevation. Esto es lo que se produce durante la elevación de la escápula. That's logical. ¿Es lógico? Now the next one. Here's a scapular protraction. En la siguiente imagen vamos a ver qué se produce con la protracción escapular. Again, we have the brachial plexus, Ahí están los fascículos neurales. clavicle, Tenemos la clavícula, first rib. la primera costilla. Watch. Oh, sorry, I pushed the wrong button. Hold on. I usually do that. Now watch this. Y observamos esto. Again, it opens up. De nuevo se abre, se aumenta el espacio con la protracción. So scapular protraction Esta es la protracción escapular. opens the costoclavicular space. Abre el espacio costoclavicular. Now, I'm deliberately not telling you the key point here, so hopefully it comes out in your natural thoughts. Y de forma deliberada no estoy resaltando cuál es el aspecto clave, espero que venga por sí mismo. Now, again, we have the same location. Tenemos la misma localización en esta imagen. This time it's scapular depression. Ahora vamos a hacer depresión de la escápula. And you notice that the brachial plexus experiences compression. Se puede observar que el plexo braquial experimenta una compresión. It's neutral, Esta es la posición neutra depression. y esto es lo que ocurre con la depresión. Pectoralis minor stretch, Vamos a ver qué ocurre con el estiramiento del pectoral menor. same place. Es el mismo lugar. That there compared with that there, Tenemos que observar lo que ocurre entre estas dos imágenes. stretching now. Ahí se está estirando el pectoral menor. So again, pectoralis minor stretch produces pressure on the brachial plexus. De nuevo observamos que el estiramiento del pectoral menor produce compresión o aumenta la presión en el plexo braquial. Serratus anterior contraction. Vamos a ver qué ocurre con la contracción del serrato anterior. Again, look what happens. Ooh, Observamos qué ocurre. ooh, ah.
Okay, so if you have a painful brachial plexus, Si tenemos un dolor procedente del plexo braquial, it's hurting at night, the pain's continuous, es decir, el paciente le está doliendo por la noche, el dolor es continuo, it's easily provoked, es fácil de provocar. and we decide to improve the patient's musculoskeletal function, Si pensamos en mejorar la función del sistema musculoesquelético de ese paciente, the same thing with lower trapezius, I won't repeat myself. no voy a poner este vídeo, ocurre lo mismo con la contracción del trapecio inferior. We now have a problem with the old model, the other model. Realmente, si intentamos mejorar las circunstancias del sistema musculoesquelético, veremos que tenemos que aplicar un modelo diferente. We can't treat the musculoskeletal system to treat the nervous system. En ese caso, es claro que no podemos tratar el sistema musculoesquelético para mejorar la situación del nervio. Because in this case, the desirable features of musculoskeletal function are in conflict with the needs of the nervous system. Porque en ese momento, para alcanzar las características más apropiadas para el sistema musculoesquelético, entramos en conflicto con lo que es mejor para el sistema nervioso. So for specific areas of the body, we need a different model. Entonces, en diferentes localizaciones o en diferentes patologías necesitamos un modelo diferente. And we also need another model for this situation here, when the neural tissues may be swollen and push out against the musculoskeletal tissues. Y lo que voy a hacer es proponer un modelo diferente para aquellos casos en los que el sistema nervioso está sensible, quizá está edematizado, en los que no podemos aplicar el modelo anterior. So we can then focus on the neural tissues directly as an aspect of treatment. Cuando tenemos este tipo de pacientes, nos debemos centrar en el sistema nervioso, en las estructuras y ver qué tratamiento podemos aplicar. Now I'll talk briefly about one of the ways I'm trying to illustrate the importance of neurodynamics is by discussing the point that specificity is important. Voy a realzar uno de los puntos que creo que es importante dentro de la neurodinámica y es la especificidad que debemos aplicar en las técnicas. Now, in 1989, my thesis was on neurodynamic sequencing. En los años 90 estudié lo que denominé secuenciación neurodinamica. This is when I proposed that, based on our study and Patty Zorn's study from Arizona at that time, es un estudio, o sea, es una propuesta que se basa en un estudio que realicé en ese momento y que se combina con otro estudio que se realizó en Arizona. That maybe we could make the forces in the nervous system more specific than before. Lo que propuse en ese momento es que podíamos aplicar fuerzas sobre el sistema nervioso de forma mucho más específica que lo que hacíamos anteriormente. So we'd move away from general tension techniques to specific application techniques. Podíamos pasar de aplicación de tensión de forma general sobre el sistema nervioso a aplicar tensión de forma específica en diferentes partes del nervio. And so by that time I proposed that based on our study, I proposed that if we moved a specific location of the body first, that would produce more local effects than if we moved that last in a neurodynamic sequence. En ese momento lo que propuse es que si cambiábamos el orden de movimiento que aplicábamos al hacer el test neurodinámico, podíamos cambiar la zona donde aparecía más tensión. Y si empezábamos moviendo una zona, se aplicaría más tensión en esa zona que en el resto. Now, of all places in Chicago, there's a Taiwanese physical therapist doing a cadaver study. In Chicago, there was a physical therapist. En Chicago había un fisioterapeuta de Taiwán que realizó un estudio en el mismo momento called Yung-Yu Tsai. Que se llamaba Tsai. And he showed that with the ulnar neurodynamic test, lo que mostró este autor es que durante la realización del test neurodinámico del nervio cubital, which can be moved in different ways, y si hacemos el test de forma diferente, moviendo de forma diferente, shoulder first, elbow second, wrist third, si movemos primero el hombro, después el codo y después la muñeca, or the elbow first, part of the sequence, o si empezamos haciendo el test moviendo primero el codo, that 20% more strain occurred at the ulnar nerve at the elbow when the elbow was moved first. Lo que le observo es que si empezábamos a hacer la secuencia moviendo primero el codo, el nervio cubital a nivel del codo experimentaba el 20% más de tensión que con la secuencia anterior. Compared with other sequences. O comparado con cualquier otra secuencia. So this is starting to get exciting. Realmente esto es excitante. A theory being validated is a wonderful experience. Porque cuando se valida una teoría que uno ha propuesto es una experiencia maravillosa. It's not completely validated yet, but we're looking into it. Todavía no está completamente validado, pero estamos buscando. Now, the other aspect of specificity I want to show you is that the technique we use actually can produce very specific effects in the nervous system. Otro aspecto que me gustaría mostrar dentro de la especificidad es que dependiendo de la técnica que utilizamos podemos ser más o menos específicos sobre el sistema nervioso. And here's an example of an ultrasound of the median nerve at the wrist during different neurodynamic sequences. Este es otro ejemplo de una imagen de ecografía a nivel del túnel del carpo en el que vamos a observar diferentes movimientos del nervio con diferentes técnicas.
Now we have here, oh yeah, it's my technology, huh? Here we go. Okay, so we have here the median nerve here. Tenemos el nervio mediano aquí, Tendons, los tendones carpal bones. y los huesos del carpo. Now, if we, this will become dynamic, and don't worry, it gets easier. Aunque al principio sea difícil de ver la imagen, no pasa nada, enseguida se verá bien. Soon we'll move the median nerve as specifically as possible. Vamos a mover el nervio específico lo más específicamente posible, el nervio mediano, perdón, lo más específicamente posible. Now, this is finger movement. This is like this. Esto es lo que ocurre con el movimiento de los dedos cuando hacemos esto. The tendons are moving a lot, and the nerve does not move very much. Los tendones se mueven mucho y el nervio no se mueve tanto. Okay. As we get more advanced, I'll show you proximal movement of the nerve that's in a way that's emphasizing the nerve. Después lo que vamos a observar en el vídeo es un movimiento proximal del nervio cuando intentamos hacer un énfasis en el movimiento del nervio. So here's the nerve. Aquí tenemos el nervio. And watch it change. Vamos a observar cómo cambia su movimiento. Now, in a minute, we'll hold the fingers stable, and then we'll move the nerve and emphasize that nerve. There we go. Y en un minuto lo que vamos a hacer es, en esta imagen, mantener estables los tendones y mover el nervio en sentido proximal. There's a good example of technique producing specific effects. Es un buen ejemplo de cómo con nuestra técnica producimos efectos específicos. Now later we will do movements of the tendons in one direction and nerves in the other. There we go. Ahora lo que vamos a ver es un movimiento de los tendones en un sentido y del nervio en otro. This is quite specific neurodynamic sequencing. Y realmente esto es una técnica muy específica dentro de la neurodinámica. The ultrasound is easy, the neurodynamics is difficult. Dice, la ecografía es fácil, la neurodinámica es difícil. So that's an example of specificity of technique. Es un ejemplo de la especificidad de la técnica. Now this is how nerves move. Vamos a hablar ahora de cómo se mueven los nervios. When we flex a joint and produce tension in a nerve, Cuando flexionamos una articulación y se produce tensión en el nervio, the interface around the nerve la interfase alrededor del nervio is where the tension is applied. es la zona donde se aplica la tensión. And what we find is because tension is applied here, Lo que hemos encontrado es que como la tensión se aplica aquí, the nerve borrows nerve tissue from other ends. el nervio lo que hace es coger tejido neural de otras zonas. So the pattern of nerve movement with a joint movement actually is this. Y realmente el patrón de movimiento cuando movemos una articulación, el patrón de movimiento del nervio es este. It's called convergence. Lo denominamos convergencia. And that's a universal mechanism. Es un mecanismo general. And we can use this for specific technique. Y podemos utilizar este mecanismo para técnicas específicas. For example, if we straighten the knee, Por ejemplo, si extendemos la rodilla, in this context, en este contexto, notice the tibial nerve here si observamos lo que ocurre en el nervio tibial aquí, slides in that direction. observamos que desliza en esa dirección. But if we then dorsiflex the ankle Pero there, si en esa situación lo que hacemos es una flexión dorsal del tobillo, the tibial nerve changes direction and moves distally. observamos que el nervio tibial cambia la dirección de movimiento y se desliza en sentido distal. So that gives us a large range of new techniques. Esto nos da muchísimas técnicas nuevas. I won't talk about that. Sliders is clearly one of the options, Una de las opciones es realizar técnicas de deslizamiento. where we can slide the neural tissues up in the spinal canal Podemos realizar deslizamientos craneales a nivel del sistema nervioso en el canal medular and down in the spinal o canal. deslizamientos caudales. Now, that's it. So what we have now is this, we can create from this biomechanical knowledge Lo que podemos crear a partir de este conocimiento biomecánico a series of techniques that give us one of the key elements of clinical practice, which is progressions. son una serie de técnicas que nos permiten hacer progresiones con nuestros pacientes. We must have for our patients who have a lot of pain specific techniques that do not produce much force in the nervous system. Considero que cuando tenemos un paciente que tiene mucho dolor, tenemos que tener técnicas específicas que ayuden a mejorar esa situación. So in fact, we do have protective sequences of movements for neurodynamics. En neurodinámica lo que tenemos son secuencias de protección para ese tipo de pacientes. And as we want to increase the force on the nervous system during treatment, Y durante el tratamiento, conforme el paciente mejora, si queremos aumentar las fuerzas que se aplican sobre el sistema nervioso, we can go to sliders and tensioners
Podemos evolucionar hacia técnicas de deslizamiento o puestas en tensión and finish with a focused sequence where the forces are directed specifically at a location in the nervous system. y terminar con una secuencia de tratamiento que se denomina secuencia local, que lo que hace es aplicar mayores fuerzas sobre el sistema nervioso en la zona donde está afectado. So technique is important. Es decir, la técnica es importante. Now, I'm going to talk a little bit about diagnostic categories. Voy a hablar un poco de lo que denominó las categorías diagnósticas de neurodinámica. If we imagine that this is a model, a generic model, Esto lo que voy a proponer es un modelo general, where the foramen can open or close. donde el foramen se abre o se cierra. And that produces specific effects in the neural tissues. Y esto produce efectos específicos en los tejidos neurales. And we know from the research that the foramen is smaller in a closed position and it applies pressure to the nerve. Y de la investigación que tenemos disponible, observamos que cuando hacemos una extensión, el foramen se cierra, disminuye su área y aumenta la presión en el sistema nervioso. Now, one of the key elements of a progressional system for neurodynamics Uno de los aspectos clave de este sistema progresivo dentro de la neurodinámica is application of techniques that at the beginning, at low levels of function, es que cuando aplicamos técnicas al comienzo del tratamiento, cuando el paciente tiene un nivel de función bajo, we can direct treatment at pathophysiology instead of mechanical dysfunction. podemos dirigir nuestro tratamiento al aspecto patofisiológico en vez de al aspecto patomecánico. So we can start off with emphasizing, for instance, opening techniques that take pressure off a nerve. Y podemos comenzar, por ejemplo, haciendo énfasis en la patofisiología, haciendo técnicas de apertura para disminuir la presión sobre el sistema nervioso. If it's too painful, Si el paciente tiene mucho dolor, and as the patient improves, we can progress those techniques to be directed more at the mechanical aspect. hacemos estas técnicas sobre la fisiología, pero conforme el paciente mejora, vamos aplicando técnicas dirigidas más al aspecto mecánico. So I'll give you some examples here. Voy a poner algunos ejemplos. Patient comes in with sciatica, Tenemos un paciente que acude a nosotros con una and we ciática decide that it's coming from the foramen nerve root dura area. y el origen viene del Yeah. foramen, de la zona dural en el foramen. Based on clinical features, maybe radiological investigation. Y digamos que tenemos investigación o información clínica o radiológica que nos da esta información. And neurological evaluation. Hacemos una evaluación neurológica y nos da la misma información. Now, from the research, we know that a disc protrusion can produce reduced blood flow in the nerve root. Realmente de la investigación sabemos que cuando tenemos una protrusión discal se produce una disminución del flujo sanguíneo a nivel de la raíz nerviosa. So a key objective in treatment is to improve the nerve root function, Por tanto, uno de los objetivos de nuestro tratamiento va a ser mejorar el flujo sanguíneo en la raíz nerviosa. especially if this patient has neurological impairment Especialmente si este paciente tiene alguna alteración neurológica and intrusive pain. y si tiene mucho dolor. So one of the biological changes that's been shown to occur is venous congestion. Uno de los cambios que se producen a nivel de la fisiología es una congestión sanguínea. Now, in this case, we could theoretically reduce venous congestion by taking pressure off the nerve root. Teóricamente, si hacemos esta técnica de apertura, podemos aumentar el área del nervio, disminuir la presión y mejorar el flujo sanguíneo. Or open the foramen dynamically. Y lo que hacemos es abrir el foramen de forma dinámica. We can place a patient in a position in which the foramen is more open than before. Lo que podemos hacer es colocar al paciente en una posición en la que el foramen esté más abierto de lo que estaba antes. So this is an example of Este es un ejemplo de lo que yo llamo técnica de apertura estática, where we will place the foramen in an open position and observe the patient's symptoms and neurological function. en la que lo que hacemos es colocar el foramen en una posición de apertura y observamos los síntomas del paciente y la función del sistema nervioso. We do it for a short time because a long time would produce risk. Mantenemos esta posición durante un periodo corto de tiempo, no mucho tiempo porque podría suponer un riesgo. And this might be repeated a number of times in that treatment Y session. podemos repetirla varias veces en la misma sesión. Now, what's been shown in relation to in relation to opening techniques for the lumbar spine En relación a las técnicas de apertura para la columna lumbar, lo que se ha observado is that there's a series of studies being performed in which they observe the specific biological aspects of those techniques. se han realizado diferentes estudios que nos dan información a nivel biológico de lo que ocurre en la zona lumbar con las técnicas de apertura. One of them is that radiological investigations have shown that in those positions the foramen is actually
more open than in an extended position, for instance. En los estudios radiológicos se ha mostrado que en la posición de apertura el foramen tiene más área que en la posición de extensión. Now, for this to be effective, on a mechanisms basis, we must answer some key questions. Para que esta técnica de apertura funcione, tenemos que responder a ciertos Well, aspectos. first of all, for the nerve root to experience a benefit, El primero es, si queremos que la raíz nerviosa experimente un beneficio con esta técnica, the size of the foramen must increase. el tamaño del foramen debe aumentar al realizarla. And there are studies show that with coupled movements calculated for, it will be between 15 and 40%. Los estudios han mostrado que si combinamos los movimientos de la columna lumbar, el foramen puede aumentar su área entre un 15 y un 40%. And for the next question is, if the foramen size increases, La siguiente pregunta es, si el área del foramen aumenta and the nerve root will experience beneficial effects, y la raíz nerviosa va a experimentar un efecto beneficioso con esta técnica, the pressure must reduce. la presión sobre la raíz nerviosa también debe disminuir. Otherwise, it will fail. Si no, no funcionará la técnica. Now, the research shows that with pressure studies in the foramen in real patients with disc hernias, La investigación muestra que al hacer la técnica de flexión a nivel de la zona lumbar, la raíz nerviosa that opening techniques reduce the pressure in the foramen. experimenta una disminución de la presión. News so far. Hasta ahora esto son buenas noticias. Now, when it comes to electrophysiology measurements of the nerve root, there's a thing called the CMAP. Cuando observamos los efectos a nivel de la electrofisiología del sistema nervioso y observamos los CMAPs, Now, it's a compound muscle action potential. los potenciales de acción muscular compuestos, And in patients with radiculopathy, en pacientes con radiculopatía, these CMAP, the amplitude of these CMAPs is reduced. la amplitud de los CMAPs disminuye. And after the opening techniques, Después de las técnicas de in apertura, their case flexion of the lumbar spine, es decir, después de hacer una flexión de la columna lumbar. these CMAPs improved. Lo que observamos es que después de hacer una flexión de la zona lumbar, los CMAPs mejoran o aumenta la amplitud. So we have a biological measurement of improved neurological function. Es decir, tenemos un estudio sobre la electrofisiología que nos muestra que mejora el estado de la raíz nerviosa. Lastly, there was a study done in Australia where an orthopedic surgeon received patients in his clinic. Finalmente tenemos un estudio que se realizó en Australia, lo realizó un cirujano y que recibía pacientes en su clínica And did a battery of tests, Y- a collection of tests, realizaba una serie de test sobre estos pacientes to establish which tests predicted radiculopathy detected at surgery. y trataba de establecer cuáles eran los mejores test que nos decían que el paciente tenía una radiculopatía que después se confirmaba a nivel quirúrgico. And one of the ones that correlated very closely to a radiculopathy Uno de los aspectos que se correlacionó más directamente con la radiculopatía was that when patients said they had symptoms consistent with sciatica, fue que el paciente refiriese síntomas consistentes con ciática. when they bend forwards and like this, their leg pain gets better. Y que estos síntomas mejoraban cuando el paciente hacía una flexión de la zona lumbar. So, coupled with these key questions and patient outcomes, at least in the short term, it seems that these mechanisms are likely to be helpful. Si tenemos en cuenta todas estas evidencias sobre lo que ocurre a nivel de la zona lumbar, tenemos cierta seguridad sobre que las técnicas de apertura producen efectos beneficiosos sobre el paciente. Now, just to illustrate, one of the studies by Inufusa and others in 1996, Esto ilustra un estudio realizado por Infusa en el año 96. they evaluated the actual size of the nerve root in patients with disc hernias. Lo que se hizo en ese estudio fue valorar el tamaño de la raíz nerviosa con diferentes posiciones de la columna lumbar. And they could measure the amount of compression of the nerve root. Lo que observaron o que midieron fue la compresión sobre la raíz nerviosa, que se producía durante la compresión. And they showed that when the lumbar spine was in extension, Mostraron que cuando la zona lumbar está en extensión, which I'm calling here a closed position lo que yo denomino una técnica de cierre, in relation to the nerve root, en relación a la raíz nerviosa, the nerve root was compressed by 33% compared with control nerve roots. la raíz nerviosa se ve comprimida alrededor de un 33% comparada con raíces nerviosas que no están en esa situación. Now, in the neutral position, it was only compressed by 21%. En la posición neutra, la raíz nerviosa sufre una compresión de un 21%. But in the open position, in a flexed position, Y en la posición de flexión,
it was still compressed, but by only 15%. La raíz nerviosa todavía se veía comprimida alrededor de un 15%. Now, that is only in the flexed position. It's not in a complete an opening technique which would permit more opening. Este es el porcentaje que se produce únicamente con el movimiento de flexión, no con un movimiento combinado, sino únicamente con la flexión. So the 2 points here are, los 2 puntos clave en este momento son: if we use coupled movements instead of just one movement, es que si utilizamos movimientos acoplados o combinados en vez de un único movimiento, we may be able to decrease the compression further. Podemos ayudar a que disminuya más todavía la presión sobre la raíz nerviosa. And hopefully improve blood flow in the nerve root. Y esperamos que también mejore el flujo sanguíneo a nivel de la raíz. And also remember that even in the open flex position, that nerve root was never completely released of pressure. Y también tenemos que ser conscientes de que incluso cuando estamos en una posición de flexión, una raíz nerviosa que está afectada nunca deja de tener una disminución total de la presión. Now, that's very important because the pressures recorded between nerve root and disc in patients with disc hernia, disc protrusions. Esto es importante porque es una medición de la raíz nerviosa de pacientes que tenían una protrusión discal y se relacionaba la protrusión discal con el área de la raíz nerviosa. Have been recorded to be as high as 256 millimeters of mercury. Y esto es un estudio que se realizó en 256 pacientes. Unless you have extremely high blood pressure, that blood is not entering that nerve. Únicamente si tenemos una gran protrusión discal o un gran aumento de la presión, la sangre no entrará en la raíz nerviosa. So basically that's a hypoxic nerve. Realmente si tenemos esa situación se produce una gran hipoxia a nivel de la raíz nerviosa. Which emphasizes the point that if we focus on the neural tissue, we can then hopefully change its physiology with mechanical techniques. Esta es la razón por la que si nos centramos en cuál es el estado de la raíz nerviosa, espero que cambiemos las técnicas que realizamos para mejorar el estado de esa raíz nerviosa. Now, this is an example of the progressions we may use. Esto es un ejemplo de las técnicas que utilizo para aumentar la presión en el nervio. For someone who's had a problem with their nerve root in a closing direction. Para una persona que tiene un problema en la raíz nerviosa en una dirección de cierre. And we have treated them for a period of time with opening techniques that I described before. Es un paciente que quizá hayamos tratado varias sesiones con técnicas de apertura, con las mismas técnicas que he mostrado antes. Now, in this patient, this example rather, say their nerve root is improved because it settled down for whatever reason. Podemos decir que en este paciente el estado de la raíz nerviosa ha mejorado por la razón que sea, por el tratamiento o por la razón que sea. Their neurological status is normal. Que el estado neurológico es normal. They might have some small abnormalities in the slump or straight leg raise. Y es posible que encontremos pequeñas anormalidades en el test de SLAM o en la elevación de la pierna recta. But if we evaluate their spinal movement, we find that the ipsilateral lateral flexion is reduced at that level. Y cuando valoramos el movimiento a nivel de la zona lumbar, en este paciente encontraríamos que la inclinación homolateral estaría disminuida. So we have a situation of improved putative neurophysiology. Es una situación en la que la neurofisiología es mucho mejor que la situación anterior. And what remained is a mechanical impairment. Pero todavía permanece una alteración a nivel mecánico. And that's when we can change the focus of treatment from the neural tissues to the musculoskeletal tissues. En ese momento es cuando cambia nuestro enfoque y nos centramos más en los tejidos musculoesqueléticos antes que en el sistema nervioso. With specific techniques. Hacemos técnicas específicas directed at specific dysfunctions. Que se dirigen a disfunciones específicas. So one of the key messages here is that, given, I'm repeating myself, given that there are certain circumstances, lo que quiero resaltar aquí es que yo me repito a mí mismo que en ciertas situaciones we can completely change the emphasis of treatment from the musculoskeletal system podemos cambiar completamente el énfasis y dirigirlo o al sistema musculoesquelético to the nervous system, o en algunos casos cambiarlo al sistema nervioso. And then return to the musculoskeletal system at a different time. Pero a lo largo del tiempo podemos cambiar ese énfasis en el mismo paciente y dirigirlo en un momento determinado sobre el sistema musculoesquelético. So much of what we do is based on the relevant mechanisms at that stage. Realmente lo que hacemos es basar nuestro tratamiento en los mecanismos relevantes del paciente en ese momento. And we follow the mechanisms by changing the technique. Y observamos qué ocurre con los mecanismos y vamos cambiando nuestra técnica para que se ajuste a ellos. And that's again this picture here. De nuevo vuelvo a mostrar esta imagen.
shows the emphasis of treating pathophysiology in the nerve, neural tissue. Para ilustrar de nuevo que a veces tratamos la patofisiología del sistema nervioso Changing to treating the pathomechanics later in the management. y conforme mejora o progresamos en el tratamiento, cambiamos nuestro énfasis y lo dirigimos a la patomecánica. And I just want to finish with some comments on the subject of clinical neurodynamics generally. Me gustaría terminar haciendo algunos comentarios sobre la neurodinámica. What has been presented in the research literature is really a large number of studies now. Hoy en día tenemos un gran número de estudios relacionados con la neurodinámica en la bibliografía. In which some of these ideas are supported. Y voy a hablar de las ideas que considero que son más importantes en este área. For example, we know that in the basic neurosciences literature, nerves do become hypersensitive in certain circumstances. De la investigación en neurociencias básicas sabemos que el sistema nervioso en ciertas circunstancias es más sensible. We also know that when we apply force to a nerve that is sensitized, its activity is much greater and its threshold is lower than normal. Y también sabemos que en esas situaciones, cuando aplicamos fuerza sobre el sistema nervioso, se produce una mayor actividad y eso puede generar síntomas en estos pacientes. We also know from the clinical neurosciences that when we apply force to a nerve in patients with neuropathies, También sabemos que cuando aplicamos presiones sobre el nervio en pacientes que tienen neuropatías, from the microelectrode studies that have been done, de los estudios microelectrofisiológicos, that the nerves behave differently in people with neuropathy compared with healthy subjects. sabemos que el sistema nervioso se comporta diferente en estos pacientes respecto a las personas asintomáticas. Now, one of the things we need, and fortunately we have quite a few studies now, to compare with our patients, Ahora tenemos ciertos estudios que podemos comparar con lo que ocurre en nuestros pacientes. is what does a neurodynamic test do to healthy people? Una de las preguntas que nos hacemos es ¿qué efecto tiene un test neurodinámico sobre personas sanas? What is a normal neurodynamic response when we do an end-range neurodynamic test? ¿Cuál es la respuesta normal que cuando hacemos un test neurodinámico en el que llegamos al final del rango en una persona asintomática? There's more work to be done, but fortunately we do have a large number of studies now that establish normative responses. Por supuesto hay mucho más que hacer en este área, pero ya tenemos muchísimos estudios que nos dan información sobre este aspecto. Against which we can compare our patient responses so that we can establish what's abnormal in our patient. Y podemos comparar los resultados de estos estudios para saber cuál es la respuesta que obtenemos en nuestros pacientes, ver si es normal o es anormal respecto a las personas sanas. Now, we don't have sufficient clinical trials at the moment. Todavía no tenemos muchos ensayos clínicos por el momento. In relation to therapeutic efficacy, there's a few, but not many. Hay algunos sobre la eficacia terapéutica, pero no muchos. And as far as I know, there's only one systematic review. Y creo que hasta ahora únicamente hay una revisión sistemática. Now, in terms of diagnosis, there is some support for neurodynamic tests in diagnosis of certain neural problems. Si hablamos del diagnóstico, sí que hay algunos estudios que hablan de la eficacia de los test neurodinámicos para hacer un diagnóstico. In patient populations, for instance, with a known neuropathy such as carpal tunnel, known neural problems such as carpal tunnel syndrome. Estos estudios se han realizado en personas con síndrome del túnel carpiano. But there's more work to be done on this for sure. Pero por supuesto hay que hacer mucho más en este área. But what I'm particularly interested in at the moment Yo estoy particularmente interesado is this: en esto, a clinical system that applies all these scientific aspects. En crear un sistema clínico que aplique todos estos aspectos. Two of the key elements of diagnostic categories based on mechanisms. A las categorías diagnósticas que deben basarse en la mecánica, en los mecanismos. And then treatment techniques in relation to progressions. Y a las técnicas de tratamiento que se basen en progresiones. So since the neural tension and neuromobilization approaches were developed, a partir de los enfoques de tensión neural o movilización neural que se desarrollaron, significant progress has been made in relation to development of new techniques. Se ha producido un gran progreso y se han desarrollado muchas nuevas técnicas. That sometimes may be specific in their effects. Algunas tienen efectos específicos. And can offer our patients more opportunities. Y pueden ofrecer nuevas oportunidades a nuestros pacientes. Which consist of much more gentle techniques. Estas técnicas nuevas consisten en técnicas más suaves. For the person in pain. Para una persona que tiene mucho dolor. And that's all I have to say. I want to thank you for your attention today. It's been a great privilege. Esto era todo lo que tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Good. Good.
Do we have question time or not? ¿Tenemos preguntas? Muchas gracias, doctor Sherlock. Si algún asistente del plenario quiere plantear alguna pregunta, ahora es el momento. Están las azafatas pasando por los pasillos. Vamos a hacer un pequeño resumen de los aspectos más significativos de la ponencia del doctor Sherlock, mientras que van llegando las posibles preguntas. Bien, el tema evidentemente ha sido sumamente interesante, muy didácticamente expresado, por lo cual agradecemos la magnífica presentación del doctor Sherlock y la ayuda inestimable de la persona que tan amablemente ha ido traduciendo toda su presentación. El doctor Sherlock ha comenzado su exposición planteando un recordatorio histórico de los primeros inicios de las técnicas neurodinámicas, cómo incluso se ha ido centrando el nombre hasta llegar a la evolución de la neurodinámica clínica. Incluso nos ha estado explicando un poco la especificidad de los efectos fisiológicos de este concepto, cómo ha llegado a la aplicación clínica específicamente, y después nos ha mostrado unos modelos clínicos generales y específicos, sobre todo con unas magníficas imágenes ecográficas, donde se puede apreciar específicamente cómo, en función de la técnica, se pueden mover distintas estructuras blandas, musculares o nerviosas. Y incluso nos ha explicado que en función de la intensidad del dolor, las técnicas tienen que aplicarse en progresión, con técnicas más suaves cuando hay más dolor, y a medida que hay una mejoría en el paciente, incrementando las técnicas deslizantes, incluso con ya en el último nivel, con la posibilidad de mover selectivamente zonas del nervio que nos interesan. Y finalmente también nos ha comentado cómo, en función de las técnicas, podemos enfatizar más o menos en distintas estructuras, y finalmente cómo hay un verdadero corpus o una verdadera fundamentación desde el punto de vista de la neurofisiología, con estudios que se están realizando incluso sobre sujetos sanos y posibles nuevas técnicas de menor intensidad a pacientes específicamente con dolor. Bueno, aquí tenemos varias preguntas. Lo que voy a hacer es, si ustedes me lo permiten, para no repetirla una vez y después traducirla, se los paso y se lo puede preguntar directamente en inglés. Sí, tú se lo explicas mientras él y yo... La pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre el empleo de los aparatos de tracción? ¿Crees que es una técnica obsoleta? No, it's not obsolete. I don't think so. No creo que sea obsoleta. That's a very interesting question, because from the evidence-based literature, there are challenges to the effectiveness of traction. Realmente es una buena pregunta, porque de la investigación de la que disponemos hay ciertas investigaciones que retan la efectividad de esta técnica. But one of the world's most famous musculoskeletal pain epidemiologists I spoke with about this very subject. Pero hablé con uno de los epidemiólogos más famosos del mundo en este área y le hice esta pregunta. And he basically said that traction really wasn't of much value at all. La tracción era una técnica que hubiese mostrado tener mucha validez en el tratamiento de pacientes con dolor a nivel de la columna. But subsequently I was talking with him informally and asked him what he would do as a therapist in a specific situation. Pero después, de forma informal, estuve hablando con él y le pregunté qué haría en un paciente en la clínica en una situación específica. I said, okay, here's your patient, they have sciatica. Y le dije, mira, imagínate que tienes un paciente que tiene ciática. The pain is severe.
tiene un dolor severo and they have some pins and needles in their foot. y digamos que tiene hormigueos y parestesias en el pie. They tell you that they've had this before El paciente nos dice que le ha pasado antes, lo ha tenido anteriormente, and they improved well with the previous treatment, which was traction. y con tratamientos anteriores ha experimentado mejoría con la tracción. So I said to him, what would you do? Le pregunté qué es lo que haría si tuvieses ese caso. He said, the traction. Y él me dijo, yo haría tracción. So, and there are many possible explanations about why this might produce an effect. Hay muchas posibles explicaciones sobre por qué la tracción tiene este efecto. We know, sure, traction may decrease intracanal pressures because of the effect of flexion that it produces. Creo que uno de los efectos puede ser que al aplicar tracción se disminuya la presión sobre la raíz nerviosa debido a la flexión que se produce. But we can also talk about the brain with all this. Pero también podemos hablar del cerebro o incluir el cerebro en esta conversación. If we talk about conditioned responses or placebo and Si placebo, hablamos de las respuestas condicionadas o del placebo, if a person is in pain and they receive an opioid tablet, si pensamos en una persona que tiene dolor y le administramos un opioide that relieves their pain, que alivia su dolor, they can develop a conditioned response. esta persona puede desarrollar una respuesta condicionada. So when they take opioids, their pain gets better. Cuando el paciente toma una pastilla, sea del tipo que sea, está mejor. However, if they are subsequently given a placebo tablet Si tenemos otra persona, le damos un placebo, that they believe to be an opioid tablet, pensamos y el paciente piensa que es un opioide, they can respond positively, very effectively. de forma muy efectiva también puede responder positivamente. However, if someone is given an opioid tablet, a genuine opioid tablet previously, Si a una persona se le ha dado previamente una pastilla que es un opioide, and it does not help their pain, pero no le ha ayudado, no ha mejorado su dolor, the placebo doesn't work either. el placebo tampoco funcionará en esta persona. So the placebo can follow a prior experience or conditioned response. Es decir, el placebo lo que hace es o sigue la respuesta que el paciente ha tenido anteriormente. Es una respuesta condicionada. So the traction raises issues of treating the person, not just the spine. Y realmente cuando aplicamos tracción tenemos que pensar que estamos tratando a una persona, no una columna. Okay, thank you. Buenos días, muchas gracias por su ponencia y por su presencia. ¿Qué podría decirnos sobre aquellos pacientes en los que el dolor aumenta precisamente a la flexión? Yes, yeah. You read the question to them, you did, didn't you? That's a different diagnostic category from before, the one that I talked to about, because it's a different set of mechanisms. Esta es una categoría diagnóstica diferente de la que yo he presentado en la presentación, porque las características clínicas también son diferentes. And the treatment would be different from the other treatment. Por ello, el tratamiento para este paciente sería diferente del tratamiento que hemos presentado en la presentación. Okay, it would attack those causal mechanisms from a different angle, so to speak. Debemos atacar los mecanismos en este paciente desde un ángulo completamente diferente. I can't give you a solution for spinal problems where flexion is restricted because there are many possibilities. No puedo dar ninguna recomendación sobre el tratamiento de estos pacientes cuando el dolor aumenta la flexión porque hay muchísimas posibilidades. Except to repeat that it is a different mechanism, therefore the treatment will be different from other dysfunctions. Simplemente puedo repetir que es una presentación clínica diferente, los mecanismos que se producen en este paciente también son diferentes y por tanto el tratamiento. And so we rely on a detailed examination to establish what the cause of that restricted flexion might be. Podríamos hacer una evaluación detallada y determinar cuál es la causa de esa restricción hacia la flexión. ¿Son compatibles el modelo neurodinámico y el modelo de sensibilización espinal central? Completely. Sí, completamente. Let's just imagine that it's more complicated, of course. We would love our problem to be in the tissues and we can fix it. So we would really like it if all the problems were in the tissues and we could fix them without central changes. Sí, realmente nos gustaría pensar que no existen los cambios a nivel central, que todos los pacientes tienen un problema a nivel de los tejidos y que podemos tratar directamente esos tejidos. For example, let's say this patient comes in with
a neck or bilateral arm, unilateral arm pain. Vamos a imaginar que tenemos un paciente que acude a nosotros con un dolor unilateral en el brazo. You do physical examination, including neurodynamic tests. Hacemos la evaluación física, incluyendo los test neurales. And the neurodynamic tests are abnormal along with many other tests. Y observamos que los test neurodinámicos tienen una respuesta anormal, al igual que muchos otros test que realizamos. They might have many areas that are abnormal to palpation, for instance, allodynia, hyperalgesia. Podríamos tener alodinia también en este paciente, dolor a la palpación de muchas áreas diferentes. That don't particularly relate to one specific structure or system. Y que no se relaciona con ninguna zona o ninguna estructura en concreto. Let's just say that secondary hyperalgesia produced by central sensitization. Digamos que tenemos una hiperalgesia secundaria que está producida por cambios a nivel central. As an aspect of the problem. Eso es uno de los aspectos del problema de ese paciente. We decide, look, we're going to do some neurodynamic treat with the neurodynamics for whatever reason. Por la razón que sea, podíamos decidir en este paciente hacer un tratamiento neurodinamico. It's not necessarily the only treatment, of course, but that's one we're talking about today. Por supuesto, no es el único tratamiento que se podría realizar, pero es el que estamos tratando hoy. We do some neurodynamic treatments and it makes them worse. Hacemos un tratamiento neurodinamico y el paciente empeora. Which is really common for a central sensitization patient. Algo que es muy común cuando tenemos un paciente con una sensibilización central. Now, what we can do is use the brain to change those neurodynamic movements. Lo que podemos hacer en ese paciente es utilizar el cerebro para cambiar los movimientos neurodinámicos. We know that visual stimuli, memory, memory of movement control affect these things. Utilizando la información visual, la memoria del movimiento, todos estos aspectos. So we could get the patient to actively move the contralateral limb. Podemos hacer que el paciente haga una movilización del miembro contralateral. As a practice of precise movement. Para que practique un movimiento preciso. So we get them to practice doing a neurodynamic test, for instance. This is the symptomatic side. Imaginamos que este es el lado sintomático. And then they practice moving the contralateral side. Y le pedimos al paciente que practique moviendo el lado contralateral. There aren't many patients in the world who can do a good neurodynamic test actively. Y realmente no hay muchos pacientes en el mundo que puedan hacer un test neurodinámico de forma activa, de forma precisa. Usually there's some changes in shoulder position or perception of body planes. There are many things that they can learn from a movement perspective. Normalmente aparecen compensaciones a nivel del hombro o el paciente no tiene la percepción del plano que tiene que utilizar y el paciente aprende todos estos aspectos durante la práctica. So over time they learn how to do a really good precise neurodynamic test on their contralateral side. Y con el tiempo yo he aprendido que estos pacientes pueden aprender de forma bastante precisa la realización del test neurodinámico en el lado contralateral. And one of the things we can do is use that aspect of brain function to transpose or superimpose those memories into the painful pattern. Realmente lo que podemos hacer en estos pacientes es utilizar un mecanismo a nivel del cerebro para que traspasen la información del lado contralateral al lado afectado y traspasen el movimiento o lo superpongan al movimiento que ellos tienen. Sorry, I'm giving you a hard time. I'll slow down then. I'll slow down. So over time we can get the patient to think of their contralateral side as they move their ipsilateral. Y realmente podemos tener un efecto en el lado afecto moviendo el lado contralateral. So over time we can produce more and more precise movement in the symptomatic side as the brain retrains to produce movement in that symptomatic side using the memory of the contralateral. Y con el tiempo podemos hacer que el movimiento en el lado afecto sea cada vez más preciso utilizando el miembro contralateral, practicando el movimiento en ese lado y mejorando el movimiento en el lado homolateral. So it becomes a sort of a sensory motor perceptual retraining exercise. Es un reentrenamiento de la percepción del control motor a nivel del cerebro. And that's directed really at the brain. Y realmente es un tratamiento dirigido al cerebro. Another possibility is that research shows that slider techniques produce better hypoalgesic effects than tensioner techniques. Otra de las información que tenemos a través de la investigación en neurociencia es que los deslizamientos tienen un mayor efecto hipoalgésico a nivel del sistema nervioso que las técnicas de puesta en tensión. So those techniques are useful for people with a lot of pain where we do not want to produce high forces in the nervous system because they use movement. Podemos utilizar para disminuir el dolor en aquellos pacientes que presentan mucho dolor en los que no podemos aplicar fuerza sobre el sistema nervioso. Good. Thank you. There is another question. Hay otra pregunta. ¿Cuál es el protocolo de tratamiento que utiliza usted para el tratamiento de hernias discales sintomáticas? Yeah.
Yeah, okay. The protocol is do a detailed examination El protocolo que hago es hacer una evaluación detallada and make, if possible, a diagnostic category based on what you see. Si es posible, establecer una categoría diagnóstica en base a lo que se ha observado And treat the diagnostic category with progressions. y tratar la categoría diagnóstica con las diferentes progresiones. That could involve foraminal techniques that we talked about today, Y es posible que el tratamiento incluya técnicas sobre el foramen, las que se han comentado hoy, neurodynamic techniques, técnicas neurodinámicas, motor control techniques, técnicas de control motor anything that you would normally use. y cualquier cosa que se utilice habitualmente en el tratamiento. So what I'm really saying is, for me, there is no protocol Realmente lo que quiero decir es que para mí los protocolos no existen, except follow what abnormalities we find. excepto seguir o tratar las anormalidades que encontramos. That's just for me. I can't say that's right for everyone, but that's for me. Por lo menos este es mi punto de vista o lo que yo hago. Because remember that a radiculopathy has different causes, and we have to treat each cause differently. Hay que recordar que la radiculopatía tiene diferentes causas, diferentes orígenes, por tanto el tratamiento también tiene que ser diferente. Yeah, I thought it was from you. Okay, true neuropathic pain of the nerve root occurs. Oh, you'd better read that in Spanish. I thought that was from you. El dolor neuropático real procedente de la raíz nerviosa se produce en aproximadamente entre el 5 y el 20% de los casos. Se sabe que los síntomas neurológicos y los signos neurológicos se pueden producir debido a irritación química procedente del núcleo pulposo. ¿Qué efecto crees que tienen las técnicas sobre la raíz nerviosa en estos casos? Okay. Let's have a look. Yeah, absolutely. Pulp, yeah. I'm interested in your statement that the chemical irritation around the nerve root can produce radicular mechanisms from leakage into the epidural space. Me interesa mucho la parte que dice que el núcleo pulposo puede producir una irritación química a nivel de la raíz nerviosa. Yeah, Keel Olmarker's research and so forth, yeah. Son las investigaciones de Keel Olmarker y del equipo de investigación. For those who are interested, there's some research done on in animals where they removed some nucleus pulposus from the disc and placed it near the nerve root in the epidural space. Hay investigaciones realizadas sobre animales en las que extraen el núcleo pulposo del disco y lo colocan al lado de la raíz nerviosa. And they made sure that there was not increased pressure on the nerve root. Y se aseguran de que al hacer esto no aumenta la presión sobre la raíz nerviosa. And the nerve root became inflamed. Se observa que la raíz nerviosa se inflama, mechanosensitive, que se hace mecanosensible, and in the severe cases it underwent Wallerian degeneration. Y en algunos casos experimenta degeneración valeriana. So they produced a real radiculopathy just with chemical mechanisms. Es decir, se puede producir una radiculopatía real simplemente debido a mecanismos químicos. And it's related to a very severe local immune response. Y se relaciona con una respuesta inmune local. Techniques having an effect on that. ¿Las técnicas tienen efecto sobre eso? Respecto a la pregunta, si las técnicas tienen efecto en esa situación. I'm just speaking out of a certain part of my body here, where. Dice, voy a hablar con una parte de mi cuerpo aquí. Where I think it's possible that there are different chemical pathways mediating different mechanisms. Creo que es cierto que diferentes vías pueden mediar mecanismos diferentes. And if someone has for instance, I've seen this where they've had a fissure in the annulus. Si tenemos una persona que tiene una fisura en el anillo, but only a generalized annular bulge, there was nothing specific or severe. Pero no una protusión que sea muy grande, que sea muy importante. And the hypothesis, or the mechanisms hypothesis, is that maybe there's some glucosamine subtype substances going into the epidural space and producing a radicular problem. La hipótesis que se baraja aquí es que hay sustancias que invaden el área de la raíz nerviosa y que se producen los síntomas. And they had all the classical signs of radiculopathy. An MRI was supported with a fissure in the annulus and all that. Sorry, they had all the signs of a true radiculopathy. Y se ha mostrado que es una causa real de una radiculopatía. But no direct pressure on the nerve root was observable with investigation. Y en esos casos no se observa que haya un aumento de la presión a nivel de la raíz nerviosa.
I certainly don't know what effects that might have in that situation. Realmente no sé cuáles son los efectos que podríamos tener en esa situación, But I would certainly try. pero realmente probaría. I would treat according to what diagnostic categories or mechanisms I could deduce from the patient. Trataría a ese and go from paciente de there. acuerdo a la categoría diagnóstica o a las características clínicas que he observado. You sort of wonder if a sort of foraminal injection of steroid or something might help that kind of patient too. Y probaría cuál es el efecto que puede tener una infiltración de esteroides en esa zona. No sé qué efecto podría tener. One of the studies I read showed that foraminal steroids didn't change the inflammatory mechanisms in the actual nerve root. So. Realmente he visto estudios en los que se ha observado que las infiltraciones con esteroides no tienen efectos en el funcionamiento eléctrico del nervio. Let's just take this clinically. Say this patient has no radiological investigations. Si pensamos en un paciente que no tiene ninguna investigación radiológica, So we don't really know why this person has radicular symptoms. es decir, no sabemos por qué se producen los síntomas radiculares, But we do see some subtle changes in neurological function, pero observamos cambios en la función neurológica, some numbness across the dorsum of the toe, the foot or something like that. entumecimiento a nivel del pie o de los dedos del pie. And it's quite a hard sign with strong pressing on the skin with sharp pinprick. It definitely is reduced compared with the other side, and it's consistent. Observamos que es un cambio importante porque hacemos la valoración neurológica del pinprick, por ejemplo, el dolor superficial, y realmente vemos que está afectado. Probably my first technique with that patient would be a static opening technique. Probablemente en ese paciente la primera técnica que haría sería una apertura estática. Now, if I saw them for a period of time, did a number of treatments, no change, Si realizo esa técnica durante varios tratamientos y no se produce ningún cambio, and the neurodynamic tests are actually pretty good, which Sí. can happen, sin embargo el test neurodinámico es la respuesta es bastante normal and their lumbar movements were quite good, y los movimientos de la zona lumbar también son bastante buenos. and symptoms are really quite continuous and not easily varied with Es decir, things. los síntomas o la situación es estable, no hay muchos cambios a lo largo del tiempo. To me, that would suggest a chemical mechanism, Eso Bueno. a mí me sugiere que el mecanismo que está produciendo es químico. and I would be not particularly enthusiastic about treating that patient with some detailed medical evaluation. Y no sería muy partidario de seguir que se le realice una investigación médica. On another subject of medical investigation, I'm very enthusiastic about medical investigation. Realmente en ciertos pacientes soy muy partidario de la investigación médica. There's a case in this literature where people had large varicosities in their inferior vena cava. Large varicosities, dilated inferior vena cava, and there was also small varicosities around the lumbar nerve roots. Hay un estudio en el que se ha observado que los problemas o los síntomas a nivel de la raíz pueden estar producidos por varicosidades o tanto de la vena cava como de las venas que se localizan alrededor de la raíz nerviosa en el foramen. And they correlated the venous abnormalities with radicular problems and the need for treatment of the vascular system. Y se ha correlacionado la alteración a nivel vascular con la radiculopatía y se ha propuesto que debería hacerse un tratamiento vascular. That's a vascular anomaly that can produce radiculopathy. Entonces, realmente una anomalía vascular también puede producir una radiculopatía. So in that case, I would definitely send them off for medical investigation. En esos casos mandaría al paciente o referiría al paciente para que se le realicen investigaciones médicas. I don't know if I've answered your question, but I hope I have. So I think that's finished now. Have another? Okay, good. Muchas gracias, doctor Sherlock. Lamentamos, a pesar del enorme interés que nos consta que ha provocado la magnífica exposición, tenemos que seguir adelante con el programa y ha llegado el momento de plantear las conclusiones de las distintas mesas que se han llevado a cabo a lo largo del Congreso.